de la última parte del tema patrimonio, ¿correcto? Mi estimada Andrea, Deimar, Laura, o Mariel, perdón. Ya, muy bien. ¿Quién nos va a colaborar? ¿Nadie? Bien, a ver, Janet, colabórenos con esto, por favor. ¿Está por ahí la señorita Guinalda? Bien, ¿quién nos va a colaborar? Licenciado, ¿qué subtítulo? No, 7, señorita, página 25. Andrea. Está bien, licenciado. Concepto y mantenimiento de capital. La elección adecuada del concepto de capital y su mantenimiento en una empresa debe sustentarse en las necesidades que tienen los inversionistas o propietarios, socios o accionistas, y otros usuarios de los estados financieros al momento de adoptar decisiones. Por tanto, el concepto y su mantenimiento puede ser interpretado y aplicado como capital financiero o capital operativo. El concepto de mantenimiento de capital relaciona los conceptos de capital y de utilidad, porque proporciona el punto de referencia para medir tal resultado, necesario para distinguir entre rendimiento sobre el capital y recuperación del capital. Solo las entradas de activos que excedan las cantidades necesarias para mantener el capital pueden ser consideradas como utilidad y por tanto como rendimiento del capital. Por tanto, la utilidad es el importe residual luego de deducir a los ingresos los gastos, incluyendo en su caso los correspondientes ajustes para mantenimiento del capital. Si los gastos superan a los ingresos, el importe residual es una pérdida. Seguimos, mi estimada Está Andrea. bien. Capital financiero. Es el conjunto de aportes materializados en recursos, valuados en términos de unidades monetarias nominales o dinero invertido al poder adquisitivo invertido en una empresa por parte de los inversionistas o propietarios, socios o accionistas, constituyéndose en una fuente de financiamiento interna para el desarrollo de sus actividades y su devolución o pago origine salida de recursos que incorporen beneficios económicos y la cuantía del desembolso a realizar sea evaluada con fiabilidad. Se adopta con una concepción financiera del capital. Si la preocupación principal de los usuarios es fundamentalmente el mantenimiento del capital nominal invertido o de la capacidad adquisitiva del capital invertido. La mayoría de las personas adoptan el concepto de capital financiero al preparar y presentar sus estados financieros. Seguimos, por favor. Mantenimiento. Mantener el capital financiero en una empresa implica conservar indefinidamente el mismo a lo largo de su existencia, siempre que no se desee cambiarlo. Bajo este concepto se obtiene utilidad si el importe financiero, monetario, de activos netos, patrimonio, al finalizar el ejercicio, excede el importe financiero de activos netos al inicio del ejercicio, después de excluir aportes efectuados por los inversionistas o propietarios y distribuciones realizadas en favor de los mismos durante dicho periodo. Valuación.
El adoptar y aplicar el concepto de capital financiero en una empresa no exige aplicar una base particular o específica de evaluación contable. Ajuste. Cuando el concepto de mantenimiento del capital financiero está definido en términos de unidades monetarias nominales, el resultado es el incremento de este durante el ejercicio. Por tanto, los incrementos de precios en activos mantenidos durante el ejercicio se denominan resultados por tenencia y conceptualmente son ganancias. No deben reconocerse como tales hasta que los activos sean intercambiados por medio de una transacción. Cuando el concepto de mantenimiento del capital financiero está definido en términos de unidades de poder adquisitivo constante, el resultado es el incremento de este durante el ejercicio de la capacidad adquisitiva invertida. Por tanto, solo la parte del incremento en los precios de los activos que exceda del incremento en el nivel general de precios se considera como resultado. El resto del incremento se trata como un ajuste por mantenimiento del capital y por ello como una parte del patrimonio. Capital operativo. No, El está bien, mi estimada Andrea. Está bien. Por favor, no estamos yendo a la parte semántica de la palabra. ¿Ya? Yo no estoy yendo a hablar del capital limitado, capital social, capital colectivo, capital comanditario, capital autorizado. No, 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 por favor. Eso guarda relación simple y llanamente con la apropiación de cuentas para una determinada sociedad que realizan obviamente los inversionistas, llámese socios o accionistas. No, no estamos hablando de aquello, por favor, no. No estamos hablando de, seamos entonces más precisos. No estamos hablando de los títulos de cuenta de capital. No, no, no. Estamos hablando de la concepción de lo que representa en una empresa tener el concepto de capital y a lo largo del tiempo mantener este concepto de capital. No estoy hablando del capital que contablemente registramos, sino del concepto genérico de capital en una sociedad. Cualquiera que sea esta, sea una sociedad colectiva, comanditaria simple, comanditaria por acciones, anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima mixta, no hay ningún inconveniente. Cualquier sociedad comercial que reconoce nuestro código de comercio, ¿no? Por favor. Entonces, en función a esas sociedades, nosotros aplicamos un título de cuenta. No estamos hablando de ese título de cuenta. No estamos hablando de ese capital que nosotros contablemente estamos hablando de un capital en un marco conceptual de lineamiento teórico. Entonces, en el momento en que se constituye una sociedad, los inversionistas, llámense socios o accionistas, los dueños, ¿no? Obviamente, bajo el asesoramiento nuestro, ellos deben elegir cuál es el concepto de capital va a utilizar la empresa y se lo va a mantener a lo largo de los años. Entonces, ¿qué implica aquello? Implica dos conceptos. El concepto del capital financiero y el capital operativo. Inicialmente, Andrea dio lectura al concepto del capital financiero. A este capital también se lo conoce como capital dinerario, ¿ya? Y es el concepto de capital más utilizado por todos los inversionistas. Y es el concepto de capital que nosotros en contabilidad básica hemos estudiado. Obviamente que no hicimos esta precisión que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque no necesitábamos entrar
con ese conocimiento en contabilidad básica, ¿ya? Entonces, simplemente, sin mencionar capital financiero o capital dinerario, hemos incursionado y desarrollado las actividades de la empresa y del patrimonio en particular bajo este concepto de capital financiero o capital dinerario. Ese es el que se utiliza normalmente. No podría decir en todos los casos, pero casi, diremos, casi en todos los casos se utiliza el concepto de capital financiero o capital dinerario aplicado en las empresas y mantenido a lo largo de varios años. Para entender este concepto de capital financiero es que necesariamente, obligadamente, esto guarda relación con los resultados. Es decir, guarda relación con la utilidad y si no es utilidad, guarda relación con la pérdida, porque estamos hablando de las dos alternativas que se presentan en una empresa, las únicas dos alternativas, que pueda ganar utilidad o que puede perder pérdida. Correcto. Por supuesto, no estoy analizando contablemente, con registro, sino en un concepto así amplio, ¿no? Donde el inversionista no está obligado a conocer contabilidad. ¿Ya? Está obligado, sí, a tener los recursos para constituir la sociedad, pero no a tener formación académica. Contabilidad, ¿no? No estamos hablando de que, estamos hablando de una cuestión mucho más amplia, un marco teórico, ¿ya? Y en ese entendido, en el capital financiero se genera utilidad cuando el capital inicial, dice, o si gustan, el patrimonio inicial, es menor al capital final o patrimonio final de la empresa. Entonces, esa diferencia que se encuentra ahí no es nada más, no es nada menos que la utilidad que ha generado la empresa. Obviamente, sin comentar, sin tomar en consideración aumentos de capital que hayan realizado a lo largo del año. No estamos hablando de aquello. Estamos hablando en el sentido de que la empresa ha empezado, vayamos a suponer, con un patrimonio de 100,000. A lo largo del año ha desarrollado sus actividades y ahora está concluyendo su patrimonio final de la empresa. Tiene 1,200,000. Entonces, este patrimonio final de la empresa respecto del inicial es mayor en 200,000 bolivianos. Ahora, si ustedes quieren, desde un concepto más cerrado, el capital de la empresa era 1,000,000, el inicial, y el final ahora llega a 1,200,000. Entonces ha habido un aumento, ha habido un incremento. ¿Y por qué se va a dar ese incremento? Porque ha habido un resultado favorable, porque ha habido una utilidad. Alguien dirá, pero ¿y los aumentos de capital que se han realizado a lo largo del año? No, esos no se cuentan. Estamos contando el inicial y el final, sin tomar en consideración nuevos aportes de capital. Entonces, el inversionista está en esa concepción, ¿no? Al inversionista no le interesa conocer lo que es el capital, la denominación del capital, la conformación del capital, qué es la reserva, la clasificación de las reservas, el origen de las reservas. No, él dice, yo he entregado a la sociedad 1,000,000 de bolivianos. Quiero saber cuánto ha generado ese 1,000,000 de bolivianos. Entonces, por eso es que se toma la parte patrimonial inicial, o si gustan, el capital inicial, y se lo compara con el patrimonio final o capital final. Si ha habido un aumento, eso se lo interpreta como una utilidad. Y si ha habido pérdida, pues eso se interpreta como un resultado desfavorable, porque va a disminuir, ¿no? De 1,000,000 reducirá a 900,000. ¿Por qué? Porque las pérdidas lo que logran es simplemente reducir el capital en la sociedad.
Eso es. En cambio, las utilidades maximizan, es decir, aumentan el patrimonio de la sociedad. O si gustan, aumentan el capital de la sociedad. De eso se da. Si ustedes preguntan a una persona que está vendiendo, y esto no es con ningún ánimo despectivo, está vendiendo en el mercado abarrotes, fideo, azúcar, harina, arroz, está vendiendo. Entonces esa persona dice, aquí yo tengo mi capital, que es arroz, azúcar, fideo, mantequilla, café, etc. Y yo he invertido, dice, 10.000 bolivianos, es mi capital. Vende sus mercaderías, vende sus productos y dice, bueno, ahora tengo 11.000. He ganado 1.000, esa es mi ganancia, 1.000 bolivianos. Y así es como se razona. Y así razonan estas personas que no tienen formación académica y su razonamiento es correcto. Solo que aquí le estamos dando una interpretación técnica, una interpretación dogmática nada más. Entonces, ¿hemos trabajado con esto el pasado año? Claro que sí. Hemos trabajado el pasado año con esto, sin necesidad de comentar que estábamos aplicando el concepto de capital financiero o capital dinerario. Y que además, una vez adoptado este concepto de capital financiero o capital dinerario, la empresa iba a mantener este concepto a lo largo del tiempo. Eso es. O sea, novedades. No, no les estoy comentando grandes novedades, sino simplemente un lineamiento técnico que aglutina este concepto nada más y que nosotros lo hemos aplicado más, o si ustedes gustan, expresamente desde el marco práctico. Es ahora que le estamos dando, le estamos dando su sustento teórico a lo que hemos utilizado el pasado año. Nada más eso. ¿Preguntas? Valentina, Andrea, Brian. Todo claro, Lisa. Ya, muy bien. Así hemos trabajado el pasado año, señoritas jóvenes. Bien. Veamos ahora este otro concepto de capital. Capital operativo. ¿Es Shirley? Nicole, adelante. Gracias. Capital operativo. El capital operativo o capital físico es el conjunto de aportes valuados en términos de unidades monetarias nominales invertido en una empresa por parte de los inversionistas o propietarios, socios o accionistas, constituyéndose en una fuente de financiamiento interna de recursos destinados a fomentar la capacidad operativa o potencialidad productiva traducida en el número de unidades producidas o comercializadas en un determinado tiempo de trabajo. Por tanto, debe adoptarse una concepción física del capital. Si la preocupación principal de los usuarios es fundamentalmente el mantenimiento de la capacidad de reposición o productiva de la empresa. Mantenimiento. Mantener el capital operativo en una empresa implica conservar indefinidamente el mismo a lo largo de su existencia, siempre que no se desee cambiarlo. Esta decisión se sustenta en que bajo este concepto se obtiene la utilidad. Si la capacidad productiva en términos físicos o capacidad operativa de una empresa al finalizar el periodo o los recursos o fondos necesarios para conseguir esa capacidad excede a la capacidad productiva en términos físicos al inicio del periodo, después de excluir aportes efectuados por los inversionistas o propietarios, socios o accionistas y las distribuciones realizadas en favor de los mismos durante dicho periodo. ¿Continúo, licenciado? Sí. Sí, por Evaluación. favor. Evaluación. El adoptar y aplicar el concepto de capital operativo en una empresa
exige aplicar una base particular o específica de evaluación contable, siendo esta valor corriente, costo de reposición. Ajuste. Bajo el concepto de mantenimiento del capital físico, donde el capital está definido en términos de la capacidad productiva física de una empresa, el resultado es el incremento generado en el capital a lo largo del periodo. Todos los cambios de precios que afectan a los activos, recursos y pasivos, obligaciones de una empresa se consideran como cambios en la medida de la capacidad de producción física de la misma. Por tanto, deben ser tratados como ajustes por mantenimiento del capital para entrar a formar parte del patrimonio y nunca como resultado. Diferencia entre capital financiero y capital operativo. Ya, ahí por favor, mi estimada Nicole, gracias. Entonces comentamos sobre el capital operativo y automáticamente tenemos la diferencia. Entonces, se puede decidir en una empresa aplicar el concepto de capital operativo y mantenerlo, como dice, de manera indefinida. O tal vez también cambiar, no hay problema. Es lo mismo con el capital financiero o dinerario, adoptar este concepto y también mantenerlo de manera indefinida. O podría ser cambiado. Pero bueno, les dije, más en nuestro medio se estila trabajar con el capital financiero. En este caso estamos hablando del capital operativo, su concepto. Claro, ustedes dirán, pero no le encuentro aquí la diferencia. Dice, este capital operativo o físico es el conjunto de aportes de capitales efectuados por los inversionistas, llámense socios o accionistas, en favor de la empresa. Claro, no estamos variando la concepción del aporte de capital, no. La concepción del aporte de capital sigue siendo la misma, sea capital financiero o dinerario, o sea capital físico o capital operativo. Sigue siendo el mismo. Si no, lo que estamos viendo, a ver, ¿qué es lo que busca el inversionista o dueño de la empresa? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Ya? En el caso anterior decíamos, si al inicio tenemos 100 y al final tenemos 120, está perfecto. Utilidades, 20 bolivianos, tasa de rentabilidad 20% para la empresa, tiempo de recuperación de la inversión aproximadamente 5 años. Eso es lo que piensa y razona de esa manera el inversionista, ¿no? Porque no necesita tener formación contable, pues, ¿sí? En cambio, en este caso, no estamos hablando en ese sentido. Por supuesto que igual, se va a dar un patrimonio inicial, se va a dar o un capital inicial, vamos a llegar a un capital final o a un patrimonio final, y si es mayor, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que quiere diferenciar el capital operativo? Es la capacidad de reposición de una empresa. Eso no hemos comentado en el dinerario. Aquí la gran característica es capacidad. Capacidad de reposición en una empresa. Ejemplo. Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de aquellas cualidades de la empresa para poder reponer un bien en el tiempo. En el tiempo. Ejemplo. La empresa compra un producto, cualquiera que sea. Puede ser un quintal de arroz, un quintal de azúcar, un quintal de fideos. Puede ser un televisor que compra para venderlo. O pueden ser 100 quintales de harina, pueden ser 100 quintales de azúcar, pueden ser 100 televisores para venderlos, 100 vehículos para venderlos,
100 computadoras para venderlas. Cualquier producto, no tiene en este momento para nosotros implicancia aquello, no condiciona absolutamente nada. Esto es aplicable para una movilidad como para arroz, como para productos electrónicos. No hay problema de aquello, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que en el correr del tiempo se puedan generar fluctuaciones de precios en mercado, y eso está escrito ahí, ¿no? Fluctuaciones de precios. Y particularmente cuando esas fluctuaciones del precio son ascendentes. Entonces, ¿qué implica? Que ese producto en el mercado ayer costaba 10, ahora cuesta 11. Entonces, hay un incremento en el precio de ese producto. Imagínense, tienen un producto con un valor de 100. Voy a hacer abstracción que el crédito fiscal, que el débito fiscal, que el impuesto a las transacciones, que los aportes patronales laborales. No. Voy a hacer abstracción de todo eso. Vamos a pensar como piensa una persona que no tiene formación en contabilidad. Entonces, tiene un producto que vale 100. ¿Ya? Y dice, yo voy a ganar con este producto el 40%. Hay que venderlo en 140. Muy bien, señor. El trabajador está en la empresa, vienen y le ponen del televisor, 140 bolivianos, bien, compro. El vendedor de la empresa recibe los 140 bolivianos y a cambio entrega el televisor, tiene 140 bolivianos. Viene el dueño y le dice, ¿vendió el televisor? Sí, he vendido el televisor. Ah, ya, perfecto. ¿Cuánto de dinero tiene? Ah, aquí tengo 140, perfecto. Traiga mis 40. Es mi utilidad, señor. ¿O no es? Sí, señor, es su utilidad. Y tome los 100 y compre en el mercado otro televisor. Lo vuelve a vender en 140 y vuelve a ganar por él. Y así podríamos tener una espiral de nunca terminar. Entonces venden 140, tiene 140 la empresa, se queda con 40 el propietario, 100 le deja para que vaya a comprar otro televisor. Pero va el vendedor y compra otro televisor. ¿Puede llevar ese televisor que compré la anterior semana? Sí, por favor, llevo uno. De aquí están los 100. Dijeron un ratito, ya no está en 100 el televisor. Ya no estamos vendiendo en 100. Estamos vendiendo en 110. Solo tiene 100. Solo tiene 100. No puede comprar el producto. Técnicamente hablando, diríamos, no tiene capacidad de reposición. No hay capacidad de reposición. Vuelve a la empresa y dice, señor propietario, el televisor ya no puedo comprarlo en 100. Está en 110 en el mercado para que vendamos en 140. Por tanto, si usted quiere seguir con esa actividad, de los 40 que le he dado, me tiene que devolver 10. 10 más los 100 que tengo, 110. Entonces sí voy a poder comprar el producto. Entonces el propietario también razona de esa manera y le devuelve 10. Entonces su utilidad ya no es 40. Su utilidad es 30. Ha reducido en un 25% su rentabilidad del propietario.
va con 110, ¿qué implica? Que el costo del producto tiene un incremento de un 10%. Un 10%. Entonces, ahí está la diferencia. Y cuando utilizamos el concepto de capital operativo o capital físico, lo que se está buscando es generar y mantener capacidad de reposición en una empresa. Capacidad de reposición. Entonces, bajo el criterio anterior, no se está viendo la capacidad de reposición. Esto particularmente, reitero, cuando se suscitan incrementos de precios en mercado. Y alguien dirá, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Y cuánto? Es muy sencillo. Esta demostración contablemente, y una explicación mucho más amplia, mucho más detallada, la voy a realizar bajo la teoría de los opuestos en el activo, en el tema inventario. Cuando veamos el método de primera entrada, primera salida, última entrada, primera salida, costo promedio ponderado, y presentemos un ejercicio con fluctuación de precios en el mercado. En ahí lo que tenemos que ver es capacidad de reposición. Al buscar capacidades de reposición, ya, es que la empresa logre aquello. Bajo esa consideración, si compró el producto en 100, lo vende en 140, gana 40 bolivianos el inversionista. Pero cuando quiere reponer el bien, no alcanza, le falta 10. Entonces, ¿quién tiene que devolver 10? Bajo nuestro análisis, ¿no? Tiene que devolver el inversionista. Para que la empresa tenga 110 y pueda comprar ese producto y venderlo en 140. Y de esa manera hay capacidades de reposición, pero la utilidad va a quedar solamente en 30. Entonces, esa es la gran diferencia del concepto que estamos viendo, no por el hecho de que al inicio tengamos 100 y al final tengamos 140, hay 40 de utilidad, listo. No, en este caso hay 100 al inicio y tenemos 140 al final, entonces hay una utilidad de 40, un momento. Y la reposición, la capacidad de reposición de la empresa es otra cosa. Ahí está la diferencia entre lo que es capital financiero y capital operativo. Los dos se contabilizan de idéntica manera. ¿Y cuánto hay? Un segundo aspecto es que si hay fluctuaciones de precios que afectan a activos, pasivos de la empresa, y en este caso tomaré esa fluctuación de precios en activo. Bueno, el activo es amplio, sabemos, ¿no? Disponibilidades, cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados, etcétera. Tomaremos los inventarios. Si hay una fluctuación de precios, ¿qué es lo que hicimos el año pasado? Quedó en el inventario de fin de año, no sé, 100, 150 televisores que estaban a un valor unitario de compra, por supuesto, y que en mercado había una diferencia con eso. Inicialmente dijimos, hay que actualizar valores, y aplicamos la unidad de fomento a la vivienda y vemos que no nos daba la posibilidad de trabajar con esa actualización y dijimos, utilizaremos valores corrientes o valores de mercado. Entonces aplicamos valores de mercado, entonces sí, se acercó bastante, no igualó. Una actualización no iguala, tiende a acercarse. ¿Qué? Tiende a acercar valores históricos a valores corrientes, tiende a acercarse. No es igual, imposible que supere. Entonces, de esa manera hemos efectuado una reexpresión de valores. Y me dice, estamos hablando de capital, ¿qué tiene que ver esto?
lo siguiente. ¿Cómo hemos contabilizado esa actualización de valor? Inventarios, creo que era 20.000 o 30.000 lo que hemos actualizado. Ejemplo, 20.000. Inventarios 20.000 contra ajuste por inflación y tenencia de bienes, 20.000. ¿Sí? Y la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes le hemos expuesto en el estado de resultados. Y el saldo de esa cuenta ha afectado la utilidad o pérdida de la empresa. Como en este caso es inventarios contra ajuste por inflación saldo acreedor 20.000, al incorporar esos 20.000 al estado de resultados, la utilidad aumenta. Aumenta la utilidad, aumenta el impuesto, aumenta las reservas y aumenta la distribución de utilidades para el inversionista. Muy bien. Así hemos trabajado en el pasado. Ahora, ¿qué es lo que propone esta norma? Perdón, este concepto. Dice, cualquier variación o fluctuación de precios del activo, ejemplo, los inventarios, no es resultado. No, dice, no es resultado. Su actualización tiene que irse a patrimonio. ¡Ah! Y por supuesto, este incremento que se da no debe estar sujeto a distribución entre los inversionistas. ¡Ah! Ya. Entonces, si actualizo, como en este caso el inventario, por esa fluctuación de precios en el mercado, mi asiento no tiene que ser, pues, inventario contra ajuste por inflación. Mi asiento tiene que ser inventarios contra una cuenta de patrimonio. Ojo, contra una cuenta de patrimonio. Ahí está la distinción. En el capital financiero actualizamos contra el ajuste por inflación y tenencia de bienes, estado de resultados. En cambio, acá esta actualización de fluctuaciones de precios en mercado, en este caso de los inventarios que estoy tomando esto, no va al estado de resultados, se va directamente a patrimonio, a una cuenta de patrimonio. Y de esa manera es que podemos encontrar esas dos grandes diferencias de lo que representa el capital financiero y el capital operativo. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Una pregunta? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Luis, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Todo comprendido? Sí, licenciado. Claro, licenciado. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, lo que les estoy comentando está demostrado en una tesis de grado. Y la tesis obviamente está en la biblioteca de la carrera. Imagínense, la tesis termina en esto, ¿no? ¿Se puede leer el asiento? ¿Sí? Sí, licenciado. No. Ahí termina la tesis, lo que acabo de hablar. Un trabajo de tesis de la carrera. Muy bien, eso es. O sea, no hemos hablado de asientos, que el capital, que cuenta de... Pues
puede ser capital colectivo, capital limitado, capital social común, capital social preferente, cualquiera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de su teoría, su concepto. Muy bien. No tenemos nada más que preguntar entonces. Mi estimado Raúl, Deina, Nicole. Todo claro, licenciado. Ya, Todo claro, muy bien. Tengo todavía un poco más de tiempo, pero no, pues ya vamos a entrar a otro tema. Tenemos que entrar al tema número 3, ¿correcto? Mi estimada Daniela. Nicole, Deina. Sí, licenciado. Deina, la fotografía, última vez. Ya, entraremos lo siguiente. Vamos a leer nuevamente tema 2. Ese marco de teoría nos sirve para todo, para todo. ¿Para todo qué? Para todo el tratamiento del patrimonio a lo largo del año en las diferentes sociedades, porque su concepto teórico sigue siendo el mismo. Pero sus particularidades sí, es lo que vamos a estudiar, sus particularidades. Eso sí vamos a estudiar. Otra cosa. Entonces, señoritas jóvenes, para el día miércoles, el tema 3. No es novedoso el tema 3. Hemos estudiado el pasado año en base. Ahora vamos a volverlo a estudiar, sí, pero con más amplitud, con más detalle, más casos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el patrimonio. Entonces, ¿qué implica eso? Tenemos que revisar el patrimonio de balance y el patrimonio en el estado de evolución. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, señoritas jóvenes, para los que gustan volver a comentar, esta tarde, horas 17. Si están tranquilos con todo lo que hemos comentado ahora, directamente nos vemos el día miércoles, 10:30 de la mañana. ¿Está bien? Está bien, Licenciado. 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 Gracias. Ya, señoritas jóvenes, hasta el día miércoles. Hasta luego, licenciado.